Bien, nosotros les vamos a hablar sobre el impacto de la pandemia en el banco de sangre. Como saben, el coronavirus es una familia de virus causante de enfermedades como el resfriado común o el síndrome respiratorio agudo grave, por sus siglas coronavirus 2, lo que es SARS-CoV-2. Este produce síntomas similares a los de la gripe o catarro, entre los que se incluyen fiebre, tos, disnea, mialgia y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis o hasta un choque séptico. El origen del término COVID-19 es originario de la enfermedad causante, siendo esta enfermedad del coronavirus 2019. La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas o microgotas de flush que se emiten al hablar, estornudar, toser o expirar al ser despedidas por un portador. En diciembre de 2019, origen de su nombre, hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en Wuhan, una provincia de Hubei, en China, siendo hasta el 11 de marzo cuando la enfermedad se hallaba ya en más de 100 territorios a nivel mundial y fue reconocida como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. La donación es un acto de solidaridad y altruismo que el mundo necesita ahora más que nunca en el contexto de la pandemia de COVID-19. Bien, recordemos que al donar sangre es donar vida. Siempre habrán situaciones en las cuales requieran una transfusión. A partir de que comenzó la epidemia, se redujo la tasa de donaciones a nivel nacional por el mismo temor y pánico generado por la situación. Gracias a la nueva normalidad, muchos establecimientos, así como actividades, tuvieron que cesar, desde ser pospuestas hasta la cancelación total de las mismas. De acuerdo a las estadísticas presentadas por los bancos de sangre, se reportó un aumento importante de las solicitudes hacia los bancos de sangre, principalmente por la solución experimental de transfusiones de plasma inmune. Aunado a esto, los bancos de sangre presentaban una disminución en las unidades disponibles por lo mismo. Por otro lado, tenemos que la tasa de donadores bajó desde un 70 hasta un 85% desde que inició el distanciamiento social. Bueno, en relación a lo que mencionaba mi compañero hace un momento, el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea reportó que en abril y mayo el flujo de donantes se redujo entre el 63% y 85% en comparación con los mismos meses en 2019. Lo que podemos ver en las gráficas es que en 2019 aproximadamente por mes se reportaron 144,000 donantes altruistas aproximadamente por mes, mientras que en abril de 2020 se reportaron 52,677 y en mayo del 2020 32,855 donaciones en ese mes. Aquí vemos cómo fue que en comparación con el 2019 pues se redujo una gran cantidad de donaciones altruistas. Ahora, en cuanto a lo que mencionaba Praxedes hace un momento, cómo es que las donaciones se redujeron, sin embargo, las transfusiones siguieron y parece ser que en realidad pues estas siguen aumentando. ¿Por qué? Porque se reportó que en abril del 2020, a pesar de que teníamos 52,577 donaciones, se hicieron 45,519 transfusiones. Y en mayo se realizaron 32,855 donaciones, mientras que las transfusiones en ese mes fueron de 27,660. Entonces, obviamente que esto nos deja en un margen de alerta, ya que puede esto llevarnos a lo que es un desabasto en los centros de transfusión sanguínea. Cabe destacar que estas cifras son a nivel nacional. En cuanto a COVID-19 y la transfusión sanguínea, tanto la Secretaría de Salud como el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, ellos ya habían previsto que durante esta pandemia íbamos a pasar por un desabasto debido a la disminución de donaciones altruistas. Esto como ellos lo supieron porque debido a experiencias pasadas que han tenido con otros brotes virales, ya que el impacto negativo y significativo de estos, pues obviamente que a la gente la espantan o piensan que yendo a estos centros o a los hospitales se van a contagiar, o incluso piensan que el riesgo es muy alto de contagiar a una persona por medio de una transfusión. Entonces hay mucha desinformación que nosotros tenemos que aclarar.
Y precisamente por este tipo de situaciones y para evitar el desabasto de unidades en los bancos de sangre, se emplearon medidas de seguridad y estrategias para el abastecimiento de sangre segura durante la pandemia. Ahora, una de las preguntas más frecuentes es si podemos contagiarnos de COVID por donar o recibir sangre. La respuesta es un rotundo no, ya que el coronavirus es un virus respiratorio y este tipo de virus no se transmite por este medio. De hecho, diversos autores manifiestan que hay hallazgos de ARN en el suelo de pacientes con cuadros clínicos de COVID severos. Sin embargo, destacan que la presencia de este ARN no evidencia que la sangre pueda albergar virus intactos que puedan infectar tejidos. Una de las estrategias que propone Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea para evitar el desabasto de unidades en los centros de donaciones, pues es mejorar el uso racional de sangre. Ellos lo que proponen es que para realizar esto se reprogramen cirugías selectivas, promover la autotransfusión en sus diferentes modalidades, a quienes pueden ser tratados con fármacos en vez de una transfusión, entonces ocupar esas alternativas, y finalmente considerar situaciones continuas de transfusión sanguínea o situaciones de emergencia. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos lo que buscan es que van a priorizar a aquellas personas que necesiten con urgencia una transfusión. ¿Quiénes necesitan transfusiones? Siempre existirán condiciones médicas que pueden requerir de una transfusión para mantener el bienestar del paciente. Entre ellas, las mujeres con complicaciones obstétricas, tales como los sangrados antes, durante o después del parto, pacientes con una anemia grave, pacientes que sufrieron un traumatismo grave por algún accidente, pacientes sometidos a cirugías complejas, pacientes oncológicos, especialmente los que padecen de leucemia. Como medida de seguridad, tenemos 12 puntos, que son: 1. Evitar los saludos de mano y de beso. 2. Registro de la temperatura a la llegada. 3. Lavado de manos con agua y jabón en todo momento. 4. Secado de manos con sanitas. 5. Colocar gel antibacterial con base alcoholada al 70% en el acceso y en los puntos clave del proceso de donación. 6. Aumentar la distancia entre personas mínimo de 1,5 metros. 7. Limpieza y desinfección permanente de áreas utilizando toallas con cloro. 8. Limpieza y desinfección de materiales utilizados por cada persona: bolígrafos, lápices, dispositivos con almacenamiento de información. 9. Limpieza y desinfección de camas después de cada donación. 10. Limpieza y desinfección de las envolturas del refrigerio post-donación. De preferencia, proporcionar alimentos sellados. 11. No utilizar pelotas de donación de sangre. 12. Atender al donante por sistemas de citas. Con estos datos podemos decir que el banco de sangre es un lugar seguro. Además, tenemos que hacer énfasis en que para llegar a ser donante tenemos que estar sanos. Es decir, en banco de sangre no se atienden a pacientes portadores de COVID-19 ni con otras patologías. Incluso al inicio de la pandemia, una editorial escribió el caso de 7 donantes que fueron identificados como casos confirmados de COVID-19 después de la donación de sangre. Y tan pronto se informó a la autoridad competente, se retiraron los productos sanguíneos y se recuperaron los que habían sido enviados a hospitales. Sin embargo, dada la corta vida útil de las plaquetas, las 6 unidades ya se habían transfundido. Hubo un seguimiento de estos receptores y ninguno desarrolló ningún síntoma relacionado al COVID-19 luego de recibir los productos sanguíneos. Como se pudo observar, estamos pasando por una crisis significativa, pero esto no es algo nuevo, ya que en 2018 México ya ocupaba el último lugar de donaciones altruistas en Latinoamérica. Por lo que con esta campaña lo que queremos lograr es que más gente se concientice y que vuelvan de la práctica de donación de sangre un hábito, porque se necesita todo el tiempo y no solo en época de pandemia. Así que te invitamos a ser un donador altruista. Gracias.